Dragonlance, la discípula oscura 1. Ámbar y ceniza. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2021. Capítulo 17. 8. El cementerio era antiguo y se remontaba a la fundación de la ciudad. Separado de la población por una arboleda, el cementerio se hallaba bien conservado, con las estelas funerarias en buenas condiciones y las malas hierbas recortadas. En algunas tumbas se habían plantado flores que estaban rebrotando, y su aroma perfumaba la noche. Otras aparecían decoradas con objetos queridos para quienes habían partido. Una muñeca de trapo yacía en una pequeña tumba. Rhys se encontraba en la arboleda, al amparo en las sombras, porque quería ver al misterioso personaje antes de hablar con él. Ata se había echado a sus pies y, aunque daba una cabezadita, seguía alerta. La noche avanzó y se acercó a la mitad de su curso, a la frontera entre un día y el siguiente. Los murciélagos surcaban el aire y se daban un atracón de insectos. Rhys se lo agradeció, ya que los mosquitos se habían dado un festín con él. Un búho ululó para marcar su territorio. En la distancia, le respondió otro. En el cementerio, vacío a excepción de los muertos en su eterno descanso, reinaba la tranquilidad. Ata se incorporó de repente, tiesas las orejas, el cuerpo tembloroso, tensa y alerta. Rhys le acarició ligeramente la cabeza, y la perra se quedó quieta a su lado. Una persona entró en el cementerio y caminó entre las estelas, que a veces tocaba con la mano dándoles una breve y familiar palmada. Rhys estaba desconcertado. No había sabido qué podía esperar, un clérigo de Sevoin, tal vez un nigromante o incluso un hechicero de negra túnica, seguidor del dios oscuro, Nuitari. Ni en sus suposiciones más descabelladas había imaginado aquello. Un kender. Lo primero que pensó Rhys fue que esa era la idea que Sevoin tenía de una chirigota, pero la diosa no le encajaba como alguien que gastara bromas divertidas por gusto, sobre todo cuando estaba tan interesada en encontrar a la tal Mina. Se preguntó si el kender sería realmente la persona con la que tenía que encontrarse o si su aparición era una coincidencia. Rhys lo descartó tras pensarlo un momento. Por lo general la gente no acudía a los cementerios en mitad de la noche. El kender había llegado a la hora señalada y, a juzgar por la forma en que caminaba y charlaba, frecuentaba el cementerio. «Hola, Simón Labrador», dijo el kender mientras se acuclillaba junto a una tumba. «¿Qué tal estás hoy? ¿Va todo bien? Te alegrará saber que el trigo mide ya más de 15 centímetros. Sin embargo, ese manzano que te preocupaba no tiene muy buen aspecto». El kender hizo una pausa, como si esperase una respuesta. Rhys lo observaba, perplejo. El kender soltó un suspiro triste y se puso de pie. Fue a la siguiente tumba, la que tenía la muñeca de trapo, y se sentó al lado. «Hola, Flor. ¿Quieres jugar a las pulgas? ¿Mejor una partida de cas? Me he traído el tablero y todas las fichas. Bueno, casi todas. Por lo visto he extraviado una torre». El kender se palmeó una bolsa grande que llevaba colgada al hombro y miró la tumba con expectación. Flor llamó. «¿Estás ahí?». Suspiró tristemente y sacudió la cabeza. «No hay nada que hacer», dijo, hablando consigo mismo. «No hay nadie. Todos se han ido». El kender se mostraba tan triste y angustiado que Rhys sintió lástima por él. Si aquello era un tipo de demencia, entonces se manifestaba de un modo extraño. No obstante, no daba la impresión de que el kender estuviera loco. Parecía hallarse en su sano juicio y, aparte de estar muy delgado y demacrado, como si no hubiese comido casi, su aspecto era bastante saludable. Llevaba el cabello recogido en el clásico copete de los kenders, que le colgaba por la espalda.
Vestía ropa de colores más discretos de lo que era habitual en su raza, con chaleco y calzones oscuros. En esto Rhys se equivocó cuando, en la oscuridad, creyó que eran negros. Más tarde descubriría, a la luz del día, que eran de un profundo pero brillante tono púrpura. El monje sentía curiosidad ahora. Se acercó al cementerio y pisó de forma deliberada en ramitas y removió hojas para que el kender lo oyera llegar. Ata, que husmeaba el aire ante el desconocido olor a kender, caminó a su lado. «Hola», empezó Rhys. Para su sorpresa, el kender se levantó de un brinco y se metió detrás de una estela alta. «Vete», dijo. «No queremos aquí a los de tu clase». «¿Los de mi clase?», repitió Rhys, que se detuvo. «¿A quién te refieres?», se preguntó si el kender tendría algo contra los monjes. «A los vivos», contestó el kender. Agitó las manos como quien espanta gallinas. «Aquí estamos muertos todos. Los vivos no pertenecen a esto. Vete». «Pero tú estás vivo», arguyó suavemente Rhys. «Soy diferente», dijo el kender. «Y no soy de los aquejados», añadió con aire ofendido, «así que borra esa expresión de lástima de tu cara». Rhys recordaba haber oído algo sobre kenders aquejados, pero no tenía presente que los aquejaba, así que lo pasó por alto. «No te tengo lástima. Siento curiosidad», manifestó mientras avanzaba entre las estelas. «Tampoco es mi intención ser irrespetuoso con los venerables muertos ni quiero perjudicarlos en nada. Te oí hablar con ellos». «Tampoco estoy loco, si es eso lo que piensas», proclamó el kender desde detrás de la estela. «En absoluto», se apresuró a negar el monje con afabilidad. Se sentó cómodamente cerca de la estela de Simón Labrador, abrió la bolsa y sacó una tira de carne seca. Partió un trozo para Ata y empezó a masticar un bocado. Llevaba muchas especias y el fuerte olor impregnó el aire nocturno. La nariz del kender se encogió y sus labios se movieron. «Extraño lugar para una merienda campestre», comentó el hombrecillo. «¿Te apetece un poco?», preguntó Rhys al tiempo que le tendía una larga tira de carne. El kender vaciló y miró al monje con desconfianza. «¿No te da miedo que me acerque a ti? Podría robarte algo». «No tengo nada que pueda robarse», contestó Rhys con una sonrisa, todavía tendida la mano con la carne. «¿Y el perro?», preguntó el kender. «Muerde». «Ata es una hembra», respondió Rhys. «Y solo hace daño a los que le hacen daño a ella o a quienes están bajo su protección». Hizo un gesto ofreciendo otra vez el trozo de carne. Despacio, cautelosamente, sin apartar la mirada desconfiada de la perra, el kender salió de detrás de la estela. Corrió hacia la carne, se la arrebató a Rhys de la mano y la devoró con avidez. «Gracias», masculló con la boca llena. «¿Quieres más?», preguntó Rhys. Sí». El kender se sentó al lado de Rhys y aceptó otra tajada de carne y un trozo de pan. «No comas tan deprisa», le aconsejó el monje. «Acabarás con dolor de estómago». «Hace 2 días que me duele», comentó el kender. «Está realmente rico esto». «¿Cuánto hace que no comes como es debido?». «No me acuerdo», contestó el kender al tiempo que se encogía de hombros. Alargó la mano y dio una palmadita a Ata en la cabeza, cosa que el animal admitió de buen grado. «Tienes una bonita perra. Perdona si digo esto, y no es con ánimo de ofender, pero por lo general tu raza no tiene dificultad en adquirir comida o cualquier otra cosa que quiera». «¿Te refieres a tomar prestado?», dijo el kender, cuya expresión se tornó más alegre. Se acomodó al lado de Ata y siguió haciéndole caricias. «A decir verdad, no se me da bien eso. Como solía decir mi padre, soy todo pulgares y 2 pies izquierdos». Señaló con la cabeza hacia las tumbas. «Con ellos es mucho más fácil llevarse bien. Ninguno me ha acusado nunca de quitarles nada». «¿A quiénes te refieres al decir ellos?», preguntó Rhys. «¿A los que están enterrados aquí?». El kender agitó la mano grasienta. «A los que están enterrados en cualquier parte. Los vivos son mezquinos. Los muertos son más apacibles».
más amables, más comprensivos. Rhys miró fijamente al Kender. Puesto que tienes que vértelas con Chemosh, necesitarás a alguien que sea un experto en los muertos vivientes. ¿Quieres decir que puedes comunicarte con los muertos? Soy lo que ellos llaman un acechador nocturno. El Kender ofreció la mano. De nombre Beleño. Beleño Igochumbo. Yo me llamo Rhys Alarife, se presentó el monje al tiempo que tomaba la pequeña mano y la estrechaba. Y esta es Atenta. Hola, Rhys. Hola, Ata, saludó el Kender. Me gustas, Atenta. Y tú también, Rhys. No eres excitable, como la mayoría de los humanos que he conocido. Supongo que no tendrás más de esa carne seca, ¿verdad? Añadió con una mirada melancólica a la bolsa de cuero. Rhys le tendió la bolsa. Por la mañana se reaprovisionaría de víveres. Alguien de la ciudad necesitaría que le cortaran leña o que le hicieran otras tareas. Beleño se terminó la carne y casi todo el pan, del que compartió trocitos con Atenta. ¿Qué es un acechador nocturno?, preguntó Rhys. Vaya, creía que todo el mundo nos conocía. Beleño miraba a Rhys con estupefacción. ¿Dónde has estado metido? ¿Debajo de una piedra? Podría decirse que sí. El monje sonrió. Pero me interesa. Cuéntame. ¿Sabes lo de la guerra de los espíritus? He oído mencionarla. Bien, lo que pasó es que cuando Takisis robó el mundo cerró todas las salidas, por así decirlo, para que todos los que murieran quedaran atrapados en el mundo. Sus almas no podían seguir adelante. Algunos, en su mayoría místicos y, por lo general, nigromantes, descubrieron que podían comunicarse con esas almas de muertos. Mis padres eran místicos, no nigromantes, agregó apresuradamente Beleño. Los nigromantes no son buena gente. Quieren controlar a los muertos. Mis padres solo querían hablar con ellos y ayudarlos. Los muertos se sentían desdichados y perdidos porque no tenían a dónde ir. Rhys miraba fijamente al Kender. Beleño hablaba de todo aquello en un tono tan desapasionado que costaba trabajo pensar que el Kender mentía, pero la idea de que los vivos sostuviesen conversaciones con los muertos era difícil de asimilar. Acompañaba a mis padres cada vez que visitaban un cementerio o una cripta o un mausoleo, seguía diciendo Beleño. Jugaba con ellos mientras mis padres trabajaban. ¿Jugabas con los muertos?, lo interrumpió Rhys. El Kender asintió con un enérgico cabeceo. Nos divertíamos mucho. Jugábamos a las 3 en raya, a la zapatilla por detrás, al pañuelo, al rey de la cripta. Un caballero de Solamnia muerto me enseñó a jugar al cas. Un ladrón muerto me mostró cómo esconder una judía debajo de 3 cáscaras de nueces y moverlas muy deprisa para que después la gente adivinara en cuál estaba oculta. ¿Quieres ver eso?, preguntó con ansiedad. Quizá más tarde, contestó amablemente Rhys. Beleño hurgó en la bolsa y, al no encontrar nada más de comer, se la devolvió al monje. Después se recostó cómodamente en la estela. Ata, viendo que no habría más carne de momento, apoyó la cabeza en las patas y se quedó dormida. Así que ahora, Beleño, sigues realizando el trabajo de tus padres, ¿no? Ojalá. El Kender soltó un sonoro suspiro. ¿Qué ha pasado? Todo cambió. Takisis murió. Los dioses regresaron. Las almas quedaron libres de proseguir su camino. Y ya no tengo a nadie con quien jugar. Todos los muertos se marchan de Kryn. Bueno, todos, no, rectificó Beleño. Todavía están otros espíritus, como ánimas, zombies, aparecidos, guerreros esqueletos, espectros, etc. Pero actualmente es más difícil dar con ellos. Por lo general los nigromantes y los clérigos de Chemosh les echan el guante antes de que pueda llegar hasta ellos. Chemosh, repitió Rhys. ¿Qué sabes de él? ¿Eres seguidor suyo? Pues, no, exclamó Beleño con un estremecimiento. Chemosh no es un dios agradable. Hace daño a los espíritus, los convierte en esclavos. No venero a ningún dios.
sin intención de ofenderte. ¿Y por qué iba a ofenderme? Porque eres un monje. Lo sé por la túnica, aunque es un poco extraña. Nunca había visto ese color verde tan raro. ¿Quién es tu Dios? El nombre de Majere acudió a los labios de Riz fácil y prestamente, pero el monje contuvo la lengua. Seboim contestó: ¿la diosa del mar? ¿Eres marinero? Siempre he pensado que me gustaría viajar por el mar. Tiene que haber montones y montones de cuerpos en el fondo del océano, todos los que murieron en naufragios o que las tormentas arrastraron de los barcos. No soy marinero, contestó Riz, que cambió de tema. Entonces, ¿qué has estado haciendo desde la guerra de los espíritus? He viajado de ciudad en ciudad buscando un muerto con el que hablar, dijo el Kender. Pero la mayoría de las veces solo he conseguido que me metan en la cárcel. Tampoco es tan malo, por lo menos me dan de comer. Estaba delgado y desnutrido, y aunque hablaba con alegría parecía tan desdichado que Riz tomó una decisión. Aún no había decidido si el Kender se encontraba loco o en su sano juicio, si mentía o era sincero, todo lo sincero que podía ser un Kender. Sin embargo, supuso que merecía la pena descubrirlo, además de que prefería no ofender a su temperamental diosa, que le había hecho aquel extraño regalo. Lo cierto es, Beleño, que me mandaron aquí a buscarte, dijo Riz. El Kender se levantó de un brinco, y Ata se despertó con un sobresalto. Lo sabía. Eres un alguacil disfrazado. No, no se apresuró a negar Riz. Soy un monje, de verdad. Seboim es la que me mandó. ¿Una diosa que me busca?, preguntó el Kender, alarmado. Eso es peor que un alguacil. Beleño. Empezó Riz. Reaccionó demasiado tarde. Con un ágil brinco, el Kender salvó la estela y puso pies en polvorosa. Al haber pasado la vida huyendo de persecuciones, el Kender era veloz y ágil. Una buena comida le había dado fuerzas, y conocía bien el entorno. Riz no podría alcanzarlo, pero no se hallaba solo. Ata, trae. La perra estaba de pie y, al oír la orden familiar, empezó a obedecer de forma instintiva, pero se frenó y se volvió a mirar a Riz con expresión perpleja. Haré lo que quieres, amo, pero ¿dónde están las ovejas?, parecía preguntar. Trae, repitió firmemente el hombre al tiempo que señalaba al Kender que huía. Ata lo miró durante un par de segundos más para estar segura de que había entendido y después se echó a correr por el cementerio en persecución del Kender. El animal utilizó con Beleño las mismas tácticas que habría utilizado con una oveja. Se le aproximó por el flanco izquierdo en un amplio círculo, sin mirarlo para no asustarlo, y después giró delante de él para que se volviera y obligarlo a ir hacia Riz. Al percibir un manchón blanco y negro por el rabillo del ojo, Beleño torció y corrió en otra dirección. Ata seguía delante de él, y no tuvo más remedio que girar otra vez. Por tercera vez apareció al frente, y por tercera vez el Kender se vio obligado a girar. El animal no lo atacaba. Cuando él aflojaba el paso, la perra hacía otro tanto. Cuando él se paraba, Ata se tumbaba en el suelo y lo miraba con tal fijeza con sus ojos castaños que a Beleño le costaba trabajo apartar la vista. En el momento en el que se ponía en movimiento, ella se levantaba. Beleño probó con todos los virajes y quiebros que conocía, pero siempre la encontraba delante de él, el cuerpo ágil y pequeño de la perra girando una y otra vez para desviarlo. Solo podía moverse libremente en una dirección, y esta era de la que había salido. Al cabo, jadeante, Beleño se encaramó a una estela y se quedó allí, tembloroso. «Aléjate de mí», chilló. «Es suficiente», Ata dijo Riz, y la perra se relajó y se acercó a él para que le diera unas palmaditas en la cabeza. El monje se acercó a donde estaba encaramado el Kender. «No estás metido en un lío, Beleño. Todo lo contrario. Voy a realizar una misión y necesito tu ayuda». Los ojos del Kender se abrieron de par en par. «¿Una misión? ¿Mi ayuda?».
¿Estás seguro? Sí, por eso me mandó mi diosa en tu busca. Rhys le contó todo lo que había pasado, desde la llegada de su hermano al monasterio hasta el terrible crimen que había cometido. Beleño escuchó fascinado, aunque interpretó mal el objetivo de la misión. Se bajó de un salto de la estela y cogió la mano de Rhys. «Tenemos que regresar allí inmediatamente», dijo a la par que intentaba tirar de él. «¿Dónde enterraste a tus amigos?», no repuso firmemente el monje. «Hemos de encontrar a mi hermano». «Pero todos esos espíritus agitados me necesitan», dijo Beleño en tono suplicante. «Ahora están con su dios», manifestó Rhys. «¿Estás seguro?». Sí, respondió el monje, y era cierto. «Debemos encontrar a mi hermano y detenerlo antes de que haga daño a alguien más. Tenemos que descubrir lo que Chemosh le hizo para que pasara de ser un clérigo de Kirijolit a ser un seguidor del Señor de la Muerte. Tú te puedes comunicar con los muertos, cosa que podría ser útil, además de que lo puedes hacer sin levantar sospechas. No te puedo pagar nada», añadió, «porque a los monjes se nos prohíbe aceptar pago alguno excepto lo que necesitemos para sobrevivir. Con más carne como la que acabamos de comer me daría por satisfecho». «Y será estupendo tener un amigo», dijo Beleño, entusiasmado. «Un amigo vivo de verdad». Miró a la perra. «Supongo que tendrás que llevarla, ¿no? Ata es una buena guardiana así como una buena compañera». «No te preocupes». Rhys posó la mano en el hombro del kender con aire tranquilizador. «Le caes bien, por eso te persiguió. No quería que te marcharas». «¿De veras?». Beleño parecía complacido. «Creía que me arreaba como si fuera una oveja o algo así. Pero si le caigo bien, entonces es distinto. A mí también me cae bien». La oscuridad ocultó la sonrisa de Rhys. «Me alojo con un granjero que vive cerca. Pasaremos la noche allí y nos pondremos en marcha de buena mañana». «Los granjeros no suelen dejarme entrar en sus casas», comentó Beleño, que se puso a andar al lado del monje, dando 2 pasos por cada uno de los del hombre a causa de sus cortas piernas. «Me parece que este te dejará una vez que le haya explicado lo mucho que Ata te aprecia», predijo Rhys. La perra estaba tan encariñada con el kender que se tumbó encima de sus piernas toda la noche y no lo perdió de vista un solo momento. Capítulo 18. 9. A Rhys no le resultó difícil dar con el rastro de su hermano. La gente recordaba claramente a un clérigo de Kirijolit que se pasaba la noche de juerga en las tabernas y el día coqueteando con sus hijas. Rhys había estado temiendo descubrir que su hermano había vuelto a asesinar y lo sorprendió y lo alivió enterarse de que lo peor que había hecho era marcharse de la ciudad sin pagar la cuenta de la taberna. Cuando preguntó si su hermano había hablado de Chemosh, todo el mundo pareció divertido y sacudió la cabeza. No les había mencionado una sola palabra de ningún dios, menos aún de uno como Chemosh. Yeo era un joven agradable y apuesto que quería divertirse, y no había nada malo en ser un poco imprudente y alborotador. La mayoría lo tenían por un buen tipo y esperaban que le fuera bien. A Rhys le extrañó mucho aquello. No le encajaba la imagen que esa gente le daba de una alegre calavera con la del asesino despiadado que había matado brutalmente a 19 personas. Habría llegado a dudar que iba tras la pista de su hermano, pero todos reconocían a Yeo por la descripción física y por el hecho de llevar la túnica de Kirijolit. No había muchos clérigos de ese dios en Abanasinia, donde su culto apenas empezaba a divulgarse. Rhys solo encontró un hombre que tenía algo malo que decir de Yeo Alarife, y era un molinero que le había dado alojamiento y comida a cambio de unos cuantos días de trabajo en el molino. «Mi hija no ha vuelto a ser la misma desde entonces», le contó el molinero a Rhys. «Maldigo el día que vino y me maldigo a mí mismo por haberlo conocido. Mi Betsy era una muchacha obediente antes de que ese se fijara en ella. Muy trabajadora. Iba a casarse el mes que viene con el hijo de uno de los tenderos más prósperos de la ciudad.
Era un buen matrimonio, pero eso se ha acabado ahora, gracias a tu hermano. Sacudió la cabeza con aire severo. ¿Dónde está tu hija?, inquirió Rhys mientras miraba en derredor. Si pudiera hablar con ella. Se ha ido, fue la corta respuesta del molinero. La sorprendí cuando salía de casa a escondidas para encontrarse con él en plena noche. Le propiné la paliza que se merecía y la encerré en su cuarto. Se encogió de hombros. Después de unos cuantos días, se las arregló para salir de algún modo y no he vuelto a verle el pelo desde entonces. Pues adiós y hasta nunca. Se escapó con Yeu. El molinero no lo sabía. No lo creía, porque Yeu se había marchado antes de que su hija se escapara, aunque era posible, admitió, que se hubiese escapado para ir a buscarlo. Pero, en realidad, no parecía estar enamorada de él. El molinero no lo sabía y era evidente que tampoco le importaba, salvo por el hecho de haber perdido a una buena trabajadora y la oportunidad de que hubiese un matrimonio, a su entender, provechoso. Rhys creía posible que su hermano hubiera seducido a la chica y la hubiera persuadido de que se escapara con él, pero, en tal caso, porque no habían huido juntos, le parecía más probable que la muchacha hubiera abandonado un hogar sin amor y un futuro matrimonio de conveniencia. No había nada de siniestro en eso. Aún así, el asunto preocupaba a Rhys. Pidió la descripción de la chica y preguntó por ella y por Yeu a lo largo de su viaje. Algunos la habían visto, otros lo habían visto a él, pero nadie los había visto juntos. Lo último que supo sobre la hija del molinero era que se había unido a una caravana que se encaminaba hacia el litoral. Su hermano, por lo visto, había comentado por encima algo sobre viajar a Haven. Mientras Rhys hablaba con los vivos, Beleño se comunicaba con los muertos. Mientras el monje visitaba posadas y tabernas, el kender visitaba criptas y cementerios. Beleño había prohibido a Rhys que lo acompañara porque, según él, los muertos solían ser tímidos en presencia de los vivos. Es decir, la mayoría de los muertos, añadió el kender. Los hay a quienes les gusta andar por ahí haciendo ruido con las cadenas y los huesos o les da por tirar sillas por las ventanas. He conocido unos cuantos a los que les encanta sacar la mano de la tumba y agarrar a la gente por el tobillo. Sin embargo, son la excepción. Gracias a los dioses, comentó secamente Rhys. Supongo que sí. Beleño no parecía convencido. Esos muertos son los que resultan interesantes. Suelen quedarse enganchados en lugar de salir pitando a otro plano de existencia superior y dejar a un amigo sin nadie con quien hablar. Por lo visto, el plano superior era un destino popular, ya que Beleño estaba teniendo problemas para comunicarse con los muertos, o eso decía. Los que encontraba no podían contarle nada de Chemosh. Desde el principio Rhys había sido escéptico en cuanto a la pretensión del kender, y ese escepticismo iba en aumento. Decidió seguirlo una noche, ver con sus propios ojos qué pasaba. Esa noche Beleño estaba excitado porque se había enterado de que había un campo de batalla cerca. Los campos de batalla eran prometedores, explicó, porque a veces se abandonaba a los muertos allí, sin enterrar, para que se pudrieran bajo el sol o que los buitres dieran buena cuenta de ellos. Algunos espíritus son comprensivos y se limitan a marcharse y seguir adelante, explicó el kender. Pero otros se lo toman como algo personal. Permanecen por el lugar a la espera de descargar su ira sobre los vivos. Seguramente encontraré a alguno que tenga ganas de hablar. ¿Y eso no puede resultar peligroso?, se interesó el monje. Bueno, sí, admitió el kender. Algunos muertos desarrollan una actitud realmente desagradable y la toman con el primero con que se cruzan. Me he escapado por los pelos unas cuantas veces. ¿Qué haces si te atacan? ¿Cómo te defiendes? No llevas armas. A los espíritus no les gusta ver acero, contestó Beleño. O quizás sea el olor del metal. Nunca lo he tenido muy claro. Sea como sea, si alguno me ataca pongo pies en polvorosa, simplemente.
Soy más rápido que cualquiera de esos sacos de huesos. Cayó la noche y Beleño se marchó hacia el campo de batalla. Rhys dejó que el Kender le sacara un buen trecho de ventaja y después, junto con Ata, fue en pos de él. Era una noche clara. Solinari estaba menguante y Lunitari en fase llena, y su brillante resplandor teñía las sombras de un tono rojizo. El aire nocturno soplaba suave e iba cargado del perfume de las rosas silvestres. Las criaturas de la espesura se ocupaban de sus asuntos, y con sus susurros entre las hojas, sus ladridos y sus gruñidos causaban un sinfín de preocupaciones a Atenta. En lo que ahora consideraba su vida pasada, Rhys habría disfrutado al pasear en medio de la noche perfumada. En esa vida su espíritu habría estado sosegado y su alma, serena. No creía haber estado ciego a la maldad existente en el mundo, a la fealdad que encerraba la vida. Entendía que un extremo era necesario para equilibrar a su oponente. O, más bien, había creído que lo entendía. Ahora era como si la mano de su hermano hubiese arrancado una cortina para mostrarle una maldad que Rhys jamás había imaginado que existiera. Reconoció que, en cierto modo, había estado ciego porque solo había visto lo que quería ver. No iba a permitir que eso volviera a pasar nunca. Tenía mucho en que pensar mientras caminaba. Creía estar a punto de alcanzar a su hermano. Diego había estado 2 días antes en el último pueblo por el que Rhys había pasado. Había tomado la calzada a Haven, un camino por el que no era seguro viajar a causa de bandoleros y goblins. La gente que se atrevía a recorrerlo lo hacía en grandes grupos como medida de protección. Rhys tenía poco que temer de los bandidos. Pobre como un monje era un dicho popular. Un vistazo a la túnica monacal, incluso esta de un color tan inusitado, y los ladrones se darían media vuelta, contrariados. El gruñido bajo de Ata hizo que Rhys dejara a un lado sus pensamientos y volviera a poner la atención en la tarea que le aguardaba. Habían llegado al campo de batalla y veía claramente a Beleño merced a la luna roja, que sonreía reluciente allá en lo alto, como si al Lunitari todo aquello le pareciera muy divertido. Rhys eligió un sitio en sombras debajo de un árbol que, a juzgar por las ramas quebradas, había quedado atrapado en medio del combate. Sintió cierto remordimiento de conciencia por espiar al Kender, pero se trataba de un asunto demasiado importante, demasiado urgente para dejar algo al azar. Al menos le he concedido el beneficio de la duda a Beleño, le dijo a Ata mientras observaba al hombrecillo, que rondaba alegremente por el campo de batalla. A cualquier otro lo habría llevado a rastras a una celda, por demente, al oír semejante historia. El campo de batalla era una gran extensión de terreno abierto de varios acres de longitud y de anchura. La batalla se había librado hacía solo unos pocos años, y a pesar de que ahora el terreno estaba cubierto de hierba, todavía se distinguían algunas cicatrices dejadas por el conflicto. Todas las armaduras y armas en buen estado las habían saqueado los vencedores o los lugareños. Atrás habían quedado picas rotas, piezas de armadura oxidadas, una bota desgastada, un guantelete desgarrado, flechas partidas. Rhys no tenía la menor idea de quién había luchado contra quién. Tampoco es que eso importara mucho. Beleño seguía rondando de un lado para otro. Una vez se paró para recoger algo del suelo. Tras examinarlo con atención, lo metió en su saquillo. Miró en derredor, suspiró con tristeza y a continuación llamó en voz alta, como haría un buen vecino. «Hola. ¿Hay alguien en casa?» No contestó nadie. Beleño siguió caminando. Era una noche tranquila, serena, y Rhys notó que empezaba a entrarle sueño. Sacudió la cabeza para librarse del sopor, se frotó los ojos y bebió un poco de agua de la cantimplora. Entonces notó que Ata se ponía en tensión, tiesas las orejas. «¿Qué?» empezó, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Beleño se había agachado para recoger un yelmo abollado.
Complacido con su hallazgo, el Kender se puso el yelmo. Era demasiado grande para él, pero eso no parecía importarle. Dio unos golpes en lo alto del casco con el puño e intentó alzar la visera, que tenía más o menos a la altura de la barbilla. Al estar hurgando la visera, que se había oxidado, no se percató de la fantasmal aparición que surgía del suelo casi en línea recta frente a él. Rhys sí la vio claramente e incluso entonces habría dudado de sus sentidos de no ser porque supo, por la mirada fija de Ata y los músculos rígidos de la perra, tensos bajo su mano, que ella también la había visto. El espectro tenía la talla y la corpulencia de un humano, más o menos. Iba vestido con armadura, aunque no una pieza sofisticada como la que llevaría un caballero, simplemente era un conjunto de piezas desechadas y acopladas para encajar unas con otras. No llevaba yelmo y en la cabeza tenía una herida horrenda, un tajo que había hendido el cráneo. Sus rasgos estaban crispados en un gesto ceñudo. El espectro alargó una mano fantasmal hacia el Kender, que seguía cubierto con el yelmo, tan tranquilo, sin noción del espanto que tenía ante sí. Rhys intentó advertirle, pero tenía la garganta y la boca tan secas que le fue imposible emitir sonido alguno. Podría haber mandado a Ata, pero la perra temblaba, aterrada. «¡Guau, madre mía, qué frío hace!», de repente dijo Beleño, cuya voz resonó dentro del yelmo. Por fin se las arregló para aflojar la visera y ésta se alzó de golpe. «Oh, vaya, hola», dijo al espectro, que tenía la mano a unos centímetros de su cara. «Lo siento, no sabía que anduvieses por aquí. ¿Cómo estás?». Al oír la voz del Kender, el espectro dejó caer la mano. Se quedó vacilante delante de Beleño, como si intentara decidir sobre algo. Sobrecogido, Rhys escuchaba y observaba al tiempo que trataba de darle algún sentido a lo que estaba pasando. Nada, ni en su aprendizaje, ni en sus plegarias, ni en sus meditaciones, lo había preparado para algo así. Acarició a Ata para tranquilizar al animal y a la vez tranquilizarse a sí mismo. Era grato tocar algo cálido y vivo. Beleño se quitó el yelmo y lo dejó caer al suelo. «Lo siento. ¿Era tuyo?». Se fijó en que al espectro le faltaba casi la mitad del cráneo. «Oh, vaya, supongo que no. Probablemente te habría venido bien. De modo que las cosas no te han ido muy bien. ¿Te gustaría hablar conmigo de ello?». Por lo visto el espectro se puso a hablar, aunque Rhys no oía su voz. Sí vio que la mano espectral hacía gestos furiosos y la cabeza se giraba para mirar a lo lejos. El Kender escuchaba con tranquila atención, su expresión una mezcla de compasión e interés. «Aquí no hay nada para ti ya», dijo finalmente. «Tu esposa se ha casado con otro. Tuvo que hacerlo, aunque lloraba por ti y te echaba de menos. Había que criar a los niños y ella sola no podía llevar la granja. Tus compañeros brindaron por ti y dijeron cosas como, ¿recuerdas esa vez que Charlie hizo tal y tal cosa? Pero ellos también han seguido adelante con sus vidas. Tú necesitas seguir adelante con la tuya». «No, no intento ser gracioso. La muerte forma parte de la vida. Una parte, digamos, oscura y callada, pero no por eso deja de ser una parte. No consigues nada quedándote por aquí ni quejándote de lo injusto que fue todo». Beleño escuchó un momento y luego añadió: «Puedes enfocarlo así o puedes mirarlo desde el punto de vista de que lo desconocido está lleno de nuevas y atrayentes posibilidades. Cualquier cosa será mejor que esto, ¿verdad? Andar merodeando por aquí, solo y perdido. Al menos piensa en lo que te he dicho, ¿vale? ¿Por casualidad no jugarás al CAS? ¿Quieres echar una partida antes de marcharte?». Por lo visto al espectro no le interesaba la proposición. La figura fantasmal empezó a disiparse como niebla bajo la luz de la luna. «Oh, casi lo olvido», gritó Beleño. «¿Has visto a Chemosh o has sabido algo sobre él últimamente?». «Chemosh, el dios de los muertos. ¿Que nunca has oído hablar de él? Bueno, gracias de todos modos.
Buena suerte. Que tengas buen viaje. Rhys intentó recoger los añicos de lo que él había creído que sabía sobre la vida y la muerte, ponerlos en orden y volver a ensamblarlos. Finalmente comprendió que era incapaz y se limitó a tirarlos. Era hora de empezar de nuevo. Se encaminó hacia donde Beleño se encontraba. El kender miraba el yelmo y a continuación miraba el saquillo, como si tratara de resolver si cabría dentro. Al oír ruido, volvió la cabeza. Una expresión alegre asomó a su rostro. Soltó el yelmo y corrió hacia el monje y la perra. Rhys, ¿has visto eso? Un espectro. Era una especie de alma en pena. Casi todos se muestran más animados, por así decirlo. Ah, y no sabía nada sobre Chemosh. Supongo que murió antes de que los dioses regresaran. Espero que se sienta mejor ahora, que ha pasado a la siguiente etapa de su viaje. ¿Qué le pasa a Ata? No estará enferma, ¿verdad? Beleño, quiero disculparme, manifestó Rhys, contrito. La cara del kender se arrugó en una mueca perpleja. Si quieres, Rhys, hazlo. A mí no me importa. ¿Con quién quieres disculparte? Contigo, Beleño, contestó el monje, sonriente. Dudaba de ti y te espié. Lo lamento. ¿Dudabas de? El kender hizo una pausa. Miró a Rhys, miró a la perra, miró en torno al campo de batalla. Entiendo. Me seguiste para estar seguro de que no te mentí al decir que podía hablar con los muertos. Sí. Lo siento. Debí confiar en ti. No importa, repuso Beleño, aunque soltó un suspiro. Estoy acostumbrado a que no se fíen de mí. Va incluido en el lote. ¿Querrás perdonarme? Preguntó el monje. ¿Has traído algo de comida? Rhys buscó en la bolsa y sacó un trozo de queso que le tendió al kender. Te perdono, dijo Beleño, que dio un mordisco enorme, satisfecho, al queso. Echó una ojeada a Rhys. Qué raro. Es un queso de cabra corriente. No digo el queso. Está muy rico. Me refiero a que es raro que el espectro no conociera a Chemosh. Ni el dios ni sus clérigos visitaron a ninguno de los espectros, fantasmas o aparecidos que he visto. Cierto, Chemosh no andaba por aquí cuando ese espectro en particular estaba vivo, pero creo que si yo fuera el señor de la muerte, lo primero que haría al regresar sería mandar a mis clérigos a hacer un barrido por los campos de batalla, las mazmorras y los cubiles de dragones para esclavizar a tantos espíritus errantes como pudiera encontrar a fin de que me sirvieran. Tal vez a los clérigos se les pasó por alto, simplemente sugirió Rhys. No creo. Beleño masticó el queso con gesto pensativo. Entonces, ¿qué crees que pasa? Lo acució Rhys, realmente interesado en oír la opinión del kender. En la hora anterior había desarrollado un gran respeto por él. Beleño contempló el campo oscuro y vacío. Creo que Chemosh no necesita esclavos muertos. ¿Y eso por qué? Porque está encontrando esclavos entre los vivos. Como mi hermano, dijo Rhys con una repentina sensación de frío en la boca del estómago. Aparte de la primera conversación en el cementerio, cuando Rhys le había contado a Beleño lo de Diego y los asesinatos, los dos no habían hablado mucho de ello. Era un tema sobre el que a Rhys no le gustaba explayarse. No obstante, Beleño parecía haber reflexionado sobre ello. El kender asintió. Le devolvió el trozo de queso que no se había comido y Rhys lo guardó de nuevo en la bolsa con gran decepción por parte de Atenta. ¿Y cómo crees que Chemosh lo está haciendo? Preguntó el monje. Lo ignoro. Pero sí tengo razón, da mucho miedo. Rhys estaba de acuerdo con él. Daba mucho miedo.